Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, en el episodio de hoy vamos a continuar reflexionando sobre la importancia y el significado del sacramento del orden. Desde los orígenes de la Iglesia, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados: los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Esas son palabras que hemos aprendido del griego. ¿Por qué griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y fue el idioma de la iglesia primitiva. Por eso todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por ejemplo, episcopus es un término en griego, obispo, que significa la persona ordenada que tiene la responsabilidad de una diócesis. Por eso en griego, episcopus significa inspector. El obispo es muy importante para su diócesis porque está encargado de una porción del pueblo de Dios, diócesis, una porción del pueblo de Dios donde el obispo es el inspector, es la persona responsable de la enseñanza, de enseñar, de gobernar y de santificar a su pueblo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, San Ignacio de Antioquía decía: sin el obispo no hay iglesia. Por eso la presencia del obispo es muy importante. Y el obispo tiene la plenitud del sacerdocio o del ministerio sacerdotal, porque representa a Dios Padre, como dice San Ignacio de Antioquía. Después tenemos los sacerdotes. En español lo llamamos presbíteros o sacerdotes. ¿Por qué 2 palabras en español? Presbíteros viene de la palabra en griego presbíteros, o los ancianos, o sacerdotes, viene de la palabra sacer, sagrado. Entonces tiene una sagralidad, como hemos dicho en nuestro episodio anterior, que los sacerdotes, los obispos reciben un sello sagrado, un poder sagrado mediante su ordenación o consagración. Los sacerdotes trabajan con el obispo del lugar, de la iglesia particular. Son colaboradores con el obispo. Cuando los sacerdotes vienen ordenados, tienen que dar votos de castidad, de pobreza y de obediencia. Por eso la obediencia es muy importante. Como Cristo fue obediente al Padre, así también los sacerdotes son obedientes al obispo. Y el obispo forma parte también del colegio episcopal de todo el mundo bajo la autoridad del vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, el Santo Padre. También el obispo tiene que dar los votos de la castidad, de la pobreza y de la obediencia al Santo Padre. Y el obispo hace todo lo que tiene que hacer bajo la autoridad del Papa, del vicario de Cristo, sucesor de San Pedro. Así también los sacerdotes con el obispo. Tanto los obispos como los sacerdotes reciben un sello indeleble, como en el bautismo y la confirmación. También
en el sacramento del orden reciben este sello indeleble mediante la ordenación o la consagración. En el tercer grado vienen los diáconos. Y diáconos viene de la palabra diaconía en griego, que significa servicio. Los diáconos fueron instituidos en la iglesia para servir al obispo y a los sacerdotes dentro de las parroquias o en otros lugares donde reciben una función, un munus munera, que significa una función o un ministerio eclesial o eclesiástico bajo la autoridad del obispo. La Iglesia Católica es jerárquica, por eso tenemos esos grados, pero todos esos grados son para la santificación del pueblo de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de recordar la materia y la forma en la ordenación o la consagración de los obispos y de los sacerdotes. La materia es la imposición de las manos por el obispo sobre los sacerdotes. Y la forma es la oración de la consagración. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la iglesia llama al servicio del pueblo de Dios solamente a hombres. ¿Por qué hombres? Porque Cristo llamó a los discípulos y esos discípulos eran solamente hombres. Por eso, queridos hermanos y hermanas, esos hombres en la iglesia católica tienen que vivir y poder vivir en el celibato, porque los sacerdotes católicos, romanos católicos, no pueden casarse para dedicarse con todo su corazón, con toda su alma, con todo lo que tienen y son al servicio del pueblo de Dios, de la santificación y de poder también gobernar el pueblo de Dios y de enseñar el pueblo de Dios. En la oración consecratoria de la ordenación de los obispos, se ora en este modo: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú que estableciste normas en la iglesia con tu palabra bienhechora, desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejas sin ministros a tu santuario. ¿Por qué aquí tenemos el nombre de la descendencia del linaje de Abraham? Porque en Génesis 22, Abraham con obediencia quería ofrecer a su hijo Isaac. Y ahí intervino el Señor y le dio un animal para ofrecerle al Señor. Por eso Abraham dio su obediencia a Dios Todopoderoso y era obediente hasta la muerte. Por eso Abraham fue considerado amigo de Dios por su obediencia. En la ordenación de presbíteros, la iglesia ora: Dios Todopoderoso y Eterno, ya en la primera alianza, aumentaron los oficios, instituidos como signos sagrados, cuanto pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Y también en la oración consecratoria para la ordenación de diáconos, la iglesia ora: Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la iglesia, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste que hubiera 3 órdenes de ministros para tu servicio. Del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. Queridos hermanos y hermanas, Cristo no ha venido para abolir la ley y los profetas. Él vino para cumplirlas, para perfeccionarlas. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos ya como prefiguración la presencia del sacerdocio ministerial. Primero que nada es Melquisedec. En Génesis capítulo 14, versículo 18, él ofrece pan y vino a Abraham. Y nosotros en el Nuevo Testamento se menciona Melquisedec en la carta a los Hebreos, capítulo 5 y capítulo 7. Y también pueden leer el capítulo 11 y el Salmo 110. Por eso
El sacerdocio, lo rezamos juntos, es en línea, según Melquisedec. Melquisedec significa el rey de la justicia. Y él era el rey de Salem o de Jerusalén, que significa el rey de la paz. Esa es la prefiguración de Cristo. Con Aarón se empieza otro linaje de sacerdotes, los levitas. Quiero que lean del libro de los Números capítulo 3 y del Levítico capítulo 8 y Éxodo capítulo 29. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran mediadores entre el cielo y la tierra. Ofrecían ofrendas, sacrificios en nombre del pueblo de Dios. Por eso el Señor vino para darnos la nueva alianza, el nuevo sacerdocio. Por eso en la primera carta de San Pablo a Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: Cristo es el único mediador entre el cielo y los hombres y la tierra. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de recordar que Cristo vino para perfeccionar la antigua alianza, dándonos la nueva alianza. En el Nuevo Testamento, Cristo instituye el sacramento del orden el Jueves Santo, cuando Él nos dio la Santísima Eucaristía y diciendo: hagan esto en memoria mía, en Lucas capítulo 22, versículo 19, hablando con los discípulos que los había convocado, invitado para que fueran sus compañeros y discípulos para continuar su apostolado y ministerio. Entonces están ahorita encargados de este ministerio ordenado sacerdotal. Y también, queridos hermanos y hermanas, en Juan capítulo 20, versículo 21 y 22, después de su resurrección, Él aparece a sus discípulos, le da la paz y también sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Y en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, los manda en todo el mundo para bautizar a todos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él le promete de estar con ellos hasta el fin. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, también Él les promete de estar con ellos y le manda en todo el mundo. Y a Pedro, en Juan capítulo 21, versículo 15, 16, dice Jesús a Pedro: apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante de recordar que el ministerio ordenado es importante. Por eso necesitamos muchos sacerdotes. Desde el principio la Iglesia ha visto y ha experimentado la necesidad de los obispos, sacerdotes y diáconos. Unos para santificar, para enseñar y para gobernar el pueblo de Dios, y otros para servir al pueblo de Dios. No se olviden, por favor, de leer las dos cartas de San Pablo a Timoteo y la carta de San Pablo a Tito. Esos eran obispos. Le había San Pablo entregado unas partes del mundo para santificar al pueblo de Dios, para guiarlos, para gobernarlos y para enseñarles. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el sacerdocio es muy importante. Por eso necesitamos sacerdotes santos. Y por favor, si hoy escuchas la palabra de Dios, si hoy la palabra de Dios entra en tu corazón y sientes vocación, no seas flojo y no tengas miedo, sino escucha bien, oye bien. Y si es la voluntad de Dios, tú también puedes ser llamado a servir en cualquier grado del ministerio ordenado. Amén.